Imagina que llevas 3 años forjando la espada más importante de tu vida. 3 años de fuego, de sudor, de madrugar cuando todos duermen, de sacrificar cosas que nunca vas a recuperar. Y entonces, el día que finalmente golpeas el metal con toda tu fuerza, la espada se quiebra. ¿Qué haces en ese momento? ¿Te rindes? ¿Vuelves a empezar? ¿O hay algo que nadie te ha enseñado sobre lo que significa realmente fracasar? Hoy te voy a contar la historia de un herrero olvidado, que tuvo que responder esa pregunta con las manos en llamas. Y al final, vas a entender por qué el momento en que todo se rompe puede ser el momento más importante de tu vida. Quédate hasta el final, porque hay una parte de esta historia que la mayoría de la gente nunca escucha, y es justo ahí donde todo cambia. Se llamaba Aldrich. No era famoso. No tenía un taller lujoso. Trabajaba en un pueblo pequeño en las montañas del norte, en una fragua que heredó de su padre, que a su vez la heredó del suyo. Aldrich no forjaba espadas para los reyes ni para los generales. Forjaba herramientas, hachas para los leñadores, arados para los campesinos, clavos, bisagras, cosas que nadie nota hasta que se rompen. Pero Aldrich tenía un sueño que nunca le había contado a nadie. Quería forjar una espada, no cualquier espada, la espada perfecta, una hoja que combinara dureza con flexibilidad, que no se partiera en combate, que cortara limpio y resistiera el tiempo. Una espada que, cuando alguien la sostuviera, sintiera que estaba sosteniendo algo vivo. ¿Por qué te cuento esto? Porque Aldrich representa algo que todos conocemos bien. Ese proyecto que llevas dentro desde hace años, esa idea que no se te va, ese sueño que nunca terminas de empezar porque tienes miedo de que no salga bien. Y lo que le pasó a Aldrich te va a sonar muy familiar. Aldrich llevaba 2 años preparándose. Estudió los metales, probó aleaciones, se lesionó las manos más veces de las que puede contar. Gastó todos sus ahorros en el acero correcto. Rechazó encargos para tener tiempo de trabajar en su espada. Y finalmente llegó el día. El metal estaba listo. La temperatura era perfecta. Aldrich golpeó con precisión, con paciencia, con todo lo que había aprendido. Horas en la fragua, días de refinamiento, semanas de pulido. Y cuando puso la hoja sobre el yunque y aplicó la última prueba de tensión, ¡crack! La espada se partió en 2. No en el filo, no en la punta, en el centro exacto. El lugar donde el metal debería ser más fuerte. Aldrich se quedó mirando los 2 pedazos durante lo que pareció una eternidad. ¿Sabes qué es lo más destructivo del fracaso? No es el fracaso en sí mismo, es el silencio que viene después. Ese momento en que todo el ruido, el fuego, el martillo, el esfuerzo, de pronto desaparece. Y lo único que escuchas es tu propia mente diciéndote que no sirves para esto, que desperdiciaste el tiempo, que debiste haber sabido que esto no iba a funcionar. Los musicólogos tienen un nombre para lo que Aldrich sintió en ese momento. Lo llaman duelo por el fracaso. Y es real. Cuando algo en lo que hemos invertido tiempo, energía y esperanza no funciona, el cerebro lo procesa de manera similar a una pérdida. Hay dolor genuino ahí, y el error que cometemos, casi todos, en ese momento de dolor, es tomar una decisión demasiado rápido. Aldrich tomó la peor decisión posible. Guardó los pedazos de la espada en una caja de madera, la metió debajo del banco de trabajo, y no volvió a abrirla en casi 1 año. Pero aquí viene la parte que nadie te cuenta sobre el fracaso. Durante ese año, Aldrich siguió trabajando. Seguía forjando herramientas. Seguía cumpliendo encargos. Desde afuera, todo parecía igual. Pero internamente, algo había cambiado. Cada vez que alguien le traía un encargo difícil, una parte de él dudaba. ¿Y si lo hago mal? Cada vez que empezaba algo nuevo, esa voz regresaba. ¿Recuerdas lo de la espada, verdad? Y poco a poco, sin darse cuenta, Aldrich empezó a aceptar solo los trabajos seguros, los fáciles, los que sabía que no podían fallar.
Esto tiene un nombre. Se llama contracción por miedo al fracaso. Y es una de las trampas más peligrosas en las que puede caer una persona creativa, emprendedora, artista o cualquier persona que intente construir algo que importa. Porque el fracaso que no procesas no desaparece. Se convierte en un filtro invisible que empieza a tomar decisiones por ti. Empieza a decirte no antes de que tú siquiera te hagas la pregunta. El problema no era la espada quebrada. El problema era que Aldrich nunca había abierto la caja. Hay un estudio fascinante de la Universidad de Columbia sobre esto. Los investigadores dividieron a estudiantes en dos grupos después de un examen fallido. A un grupo le dijeron que se olvidaran del examen y siguieran adelante. Al otro grupo le pidieron que escribieran durante 10 minutos exactamente qué había salido mal y por qué. ¿Cuál crees que tuvo mejor rendimiento en el siguiente examen? El segundo grupo. Por un margen significativo. No porque escribir sea mágico, sino porque enfrentar el fracaso con honestidad, mirarlo de frente, desmenuzarlo, entenderlo, activa una parte del cerebro que convierte la experiencia negativa en información útil. El fracaso que evitas te persigue. El fracaso que examinas te entrena. Aldrich necesitaba abrir la caja, y lo hizo, pero no de la manera que esperaba. Un invierno, llegó al pueblo un viejo herrero que viajaba de región en región. Era conocido en el oficio, no por ser el mejor, sino por haber fallado más que nadie y seguir de pie. Se decía que había roto más espadas de las que había terminado en sus primeros años, y que de cada fractura había aprendido algo que los libros no enseñaban. El viejo herrero pasó 3 días en el taller de Aldrich, observándolo trabajar. Al cuarto día, le preguntó: ¿qué hay en esa caja debajo del banco? Aldrich dudó, y luego, por primera vez en casi un año, sacó los 2 pedazos de la espada rota. El viejo los tomó, los estudió durante un rato largo, y luego dijo algo que Aldrich nunca olvidó. Esta espada no falló porque eres mal herrero. Falló porque le pusiste demasiado carbono en el núcleo. Se endureció tanto que perdió la capacidad de doblar. Le diste fuerza, pero le quitaste vida. Aldrich lo escuchó en silencio. El acero perfecto, continuó el viejo, no es el más duro. Es el que sabe cuándo ceder. Y aquí es donde esta historia deja de ser sobre herrería, porque eso que el viejo le dijo a Aldrich sobre el acero es exactamente lo que le pasa a las personas cuando enfrentan el fracaso. Los que más rígidamente se aferran a «tengo que hacerlo perfecto a la primera, no puedo permitirme fallar. Si esto no funciona, significa que no valgo». Son los que más se quiebran cuando el metal inevitablemente falla. La resiliencia no es dureza. Eso es un malentendido enorme que la cultura popular nos ha vendido muy bien. Resiliencia es flexibilidad con propósito. Es la capacidad de absorber el impacto, de formarte un poco y volver a tu forma. Como el acero bien templado, como el bambú en una tormenta, como Aldrich, que finalmente decidió volver a la fragua. Pero antes de contarte cómo terminó su historia, necesito hablarte de algo concreto, algo que puedes aplicar tú, hoy, la próxima vez que algo se rompa. El viejo herrero le enseñó a Aldrich 3 principios. Él los llamó las leyes del metal que no se rompe. La primera: nunca guardes los pedazos rotos sin mirarlos. El instinto natural cuando algo falla es alejarse, cerrar la caja, no hablar del tema. Y tiene sentido. El dolor es real y alejarse duele menos en el corto plazo. Pero la fractura contiene información que no consigues en ningún otro lugar. ¿Dónde exactamente falló? ¿Qué condiciones lo causaron? ¿Qué señales ignoraste en el proceso porque querías que funcionara? Preguntarte esto no es masoquismo, es ingeniería. Es tratar tu fracaso como un dato, no como una sentencia. Práctica concreta. Después de cualquier fracaso significativo, date 48 horas para sentir lo que necesitas sentir. Y luego escribe durante 15 minutos respondiendo solo estas 3 preguntas. ¿Qué salió mal? ¿Por qué salió mal? ¿Qué haría diferente? Sin juicios, sin dramas, solo información.
La segunda ley. Distingue entre ser duro y estar bien templado. Dureza es resistencia pasiva, es no me afecta, es enterrar las emociones y seguir adelante como si nada. Parece fortaleza, no lo es. El metal demasiado duro es frágil. Lo que no dobla, se rompe. Templado es otra cosa. El proceso de temple en herrería implica calentar el metal y luego enfriarlo de manera controlada. El resultado es un material que puede absorber tensión sin fracturarse. En términos humanos, esto significa permitirte sentir el impacto sin que el impacto te defina. Significa buscar apoyo sin convertirte en dependiente. Significa aprender a decir, esto dolió, sin que se convierta en, esto prueba que no valgo. La gente resiliente no siente menos, procesa mejor. La tercera ley. El metal roto puede ser material nuevo. Esta es la parte que más me gusta. En herrería antigua, el metal roto se fundía de nuevo. Los fragmentos de una espada fallida podían convertirse en la punta de una lanza perfecta o en un puñado de herramientas más pequeñas y más precisas. El fracaso no era el fin del metal, era el comienzo de otra cosa. ¿Cuántas habilidades aprendiste en proyectos que fallaron? ¿Cuántas conexiones hiciste? ¿Cuánta claridad sobre lo que no quieres? ¿Que es tan valiosa como saber lo que sí quieres? El fracaso te deja algo. Siempre. El arte está en identificarlo. Aldrich pasó 3 semanas con el viejo herrero. Juntos examinaron los fragmentos de la primera espada. Aldrich entendió por fin el error con el carbono, reformuló la aleación, cambió el proceso de temple y empezó de nuevo. Esta vez fue diferente. No porque Aldrich fuera mejor herrero de la noche a la mañana, sino porque esta vez no perseguía la espada perfecta. Perseguía el aprendizaje que venía de hacer la espada. El proceso tardó otros 6 meses. Hubo problemas. 2 pruebas fallidas más pequeñas, más manejables, cada una con su lección. Y al final, una mañana de invierno, Aldrich puso la hoja sobre el yunque y aplicó la prueba de tensión. Dobló. No se rompió. Dobló, absorbió y volvió a su forma. Aldrich sostuvo la espada durante un buen rato. No gritó de alegría. No celebró ruidosamente. Solo la miró. Y supo que algo había cambiado. No solo en el metal. Esa espada existió gracias a una que se rompió. Sin la primera fractura, Aldrich nunca habría entendido el error del carbono. Sin ese año en la oscuridad, nunca habría encontrado al viejo herrero. Sin el viejo herrero, nunca habría aprendido a distinguir dureza de temple. La espada perfecta fue construida sobre los escombros de su fracaso. Y ahora, necesito preguntarte algo. Y quiero que lo pienses de verdad. ¿Tienes una caja guardada debajo de tu banco de trabajo? ¿Hay algo que dejaste de intentar? Un proyecto cerrado, una idea abandonada, un sueño que guardaste porque se quebró una vez y nunca volviste a abrir. No te estoy diciendo que tienes que volver a intentarlo mañana. Te estoy diciendo que vale la pena abrir la caja, mirar los pedazos, preguntarte qué información hay ahí, porque el fracaso que examinas te entrena y el metal roto puede ser la materia prima de algo que aún no puedes imaginar. El fracaso no es el final del proceso, es parte del proceso. La resiliencia no es dureza, es flexibilidad con propósito. Y el metal roto no se pierde, se convierte en material nuevo. La pregunta que se lleva Aldrich, que me llevo yo y que espero que te lleves tú. ¿Qué harías si supieras que el fracaso es solo el costo de la materia prima? Ve a abrir esa caja. Si esta historia te movió algo, dale al like. Eso me ayuda a saber que vale la pena seguir contando este tipo de historias. Y si conoces a alguien que ahora mismo necesita escuchar esto, compártelo con esa persona. A veces la historia correcta llega en el momento exacto. Nos vemos en el próximo video.